Ya cuando podemos considerar empezado, ah, yo había terminado la universidad, estudié administración, área computación, y inmediatamente al terminar, pues como que les dije a mis papás, aquí está el diploma de la universidad, ya hice el plan de vida de ustedes, pero yo quería ser músico, entonces yo ya en los últimos 2 años de la universidad empecé a tomar clases de piano porque no sabía tocar nada. Y casi antes de empezar la universidad ya había conseguido otras personas y empezamos a tocar. Mira, ahí está mi hermana Lucía, ¿cómo estás, sister? Y empezamos a tocar. Mi hermana le tocó sufrir cuando estábamos en el grupo musical y ensayábamos y hacíamos mucho ruido. Y yo casi siempre fui de las personas que eh, un poco metiches, que me gusta, a ver, esto hay que mover botones y casi siempre me gustaba mover los botones y tuve la fortuna de que uno de los músicos que conocí pues era como ricachón, su familia era ricachón y él poseía batería eléctrica, batería acústica, amplificador de bajo, amplificador de guitarra, eh, sintetizadores, recuerdo que tenía 3 teclados de Yamaha, unas bocinitas, mira, está mi hijo Alex, ¿cómo estás, mi hijo? Y entonces, eh, yo recuerdo que cuando íbamos al ensayo, pues había un aparato que era pues la mezcladora y entonces, este, yo había ido ya a varios conciertos en el circuito como de conciertos como independientes aquí en Guadalajara y descubría lo que se llama el feedback, la retroalimentación, esos pitidos que hay y era una de las cosas que cuando empezábamos a ensayar en el cuarto de ensayo de casa de Guido, eh, empezaba a saber cómo es posible que esto hace ruido, cómo quitarlo. Y no sé, yo empezaba a experimentar qué pasa si el micrófono lo pongo enfrente de la bocina, hacía ruido, pero si lo pongo como alejado de la bocina no hacía ruido. Entonces eso me hizo como empezar a crear unas especies de principios, ¿qué sería? Principios como todavía no teorías, sino eran como hipótesis. Y en esos días, pues yo movía la mezcladorcita y descubría, todavía no sabía nada de frecuencias en hertz, no sabía nada de decibeles. Recuerdo que la mezcladorcita tenía solo iba del 0 al 10, los faders iban del 0 al 10 y no tenía ni una etiqueta de decibeles. Yo creo que era una mezcladora como para músicos y los agudos, normalmente ya saben que son agudos, medios y graves. Aquí se llamaba bass y treble, como en los equipos de sonido antiguos, bass y treble, y no había medios, entonces yo recuerdo que yo movía y decía, mira, aquí suena mejor o aquí suena peor, y le movía nada más como poner salsa picante a la cantidad correcta para que te guste algo, o como poner la cantidad de wasabi correcto al sushi, o no sé, para que te guste. Entonces, yo creo que podríamos decir que eso sería como, ahí habré empezado, sin intención de decir que empezaba en el audio, ahí habré empezado como músico, como de esos que quieren saber un poco más y recuerdo que le pedí a Guido, oye, esto que tienes aquí, ¿tienes los manuales? Y él siempre ha sido cuidadoso, los tenía en bolsita y todos organizados en folders. Y yo me ponía a leer los manuales, muchos términos los entendía, pero pues así. Y eventualmente, cuando empezábamos a tocar, casualmente empezamos nos empezaban a hacer que tocáramos como el grupo que va antes del grupo principal. Y en esa época, aquí en Guadalajara, los grupos principales, había uno que se llama Rostros Ocultos, que en Guadalajara es como, en esa época era el rival de lo que es Maná, pero Maná no estaba tan potente a nivel mundial, estaba todavía como tocando en barecitos y eso. Entonces, a nosotros unas veces nos tocó tocar con Rostros Ocultos, otra vez con unos que se llamaban 40 grados, que luego se convirtieron en lo que hoy en día se llama Cuca, otro grupo mexicano de Guadalajara, y yo recuerdo que cuando nos hacían tocar junto con ellos, nosotros íbamos a una empresa, era una empresa todavía muy amateur, y les alquilábamos equipo. Entonces, yo había visto cómo hacían otros en otros conciertos. Por ejemplo, una vez cuando todavía estaba aprendiendo, vi a Everardo Cano, el famoso Everardo Cano. Él era ingeniero de sonido de unos que se llaman Timbiriche, y a nosotros nos tocó ser el grupo que tocaba antes de Timbiriche. Entonces yo miraba y lo veía y lo observaba, no hablaba porque dije se va a enojar, pero veía un poco el método de trabajo, ya sabes que empiezan con la batería, bombo y después del bombo tarola, y veía cómo se comunica ahí.
Entonces, cuando nos tocaba otras veces, yo me iba con la persona que la empresa de audio ponía y lo veía y decía, este no lo hace como Everardo. Entonces yo iba un poco de metiche, decir, oye, es que creo que primero debes de hacer esto y luego de hacer esto. A veces se enfadaban conmigo, pero, pero eventualmente fui descubriendo que las decisiones que yo decía hacía que sonáramos bien. Lo único malo es que siempre cuando tocábamos, yo nunca disfruté estar en el escenario porque siempre pensaba, el que está enfrente le está moviendo y está echando a perder todo. Eso, no sé, es como una especie de inseguridad y eventualmente me fue desviando a que otros grupos, por ejemplo, Rostros Ocultos, o luego Cuca, grupos que empezaron a despuntar, o luego Maná, empezaron a despuntar más y me daban la oportunidad de mezclarles. Entonces, entre el casi nada dinero que ganábamos cuando tocábamos o el poquito más que me pagaban cuando mezclaba, pues eso hizo que me desviara hacia la parte de ser como técnico de sonido. Bien, la época que yo les dije que yo estaba empezando a tocar, yo terminé la universidad en 1987. Entonces básicamente mi experiencia acumulada fue del 87 al 97. Entonces podemos decir que todavía en los últimos 6 meses del 87 estaba yo todavía entusiasmado de tocar, y fue durante el 88 que empezaba ya a tocar y también a mezclar, y posiblemente fue como hasta... mm, a mí me tocó ser el que mezclaba Maná, creo que fue en el año 90, y duré un año, y más o menos a mitad de 91 me salí, dije, no, ya esto no, y, y creo que a partir cuando me salí de Maná, también dije, ya no, vendí los instrumentos musicales que yo tenía, y dije, ya no quiero saber nada de intentar ser músico, y en la cochera, en el garage de casa de mis padres, armé una especie de escuelita. Mi hermana ha sido testigo de eso, y, y entonces recuerdo que empecé pues como yo ya había tenido varios libros. Por ejemplo, el que era el primer guitarrista con sombrero verde se llamaba el grupo, luego se llamó Maná, se llama Ulises. Él me regaló el famoso libro de Yamaha y yo lo leía, y eso me ayudaba a confirmar que algunas de los experimentos que yo hacía estaban correctos, o que otros realmente no entendía. Por ejemplo, yo durante la época en que mezclaba no sabía usar compresores, no usaba compresores. Es como la señora Griselda, la de Vicente Fernández, nunca usó compresores. Entonces yo no los usaba porque le movía y no entendía, no sabía qué hacían. Y en el libro de Yamaha, en el apéndice explica qué son los decibeles, y entender decibeles en el apéndice me hizo entender qué son los compresores. Y entonces un día empecé a explorar y dije, wow, de ahora en adelante no podré vivir sin compresores, por ejemplo. Y entonces ya para el tiempo en que me salí de estar con Maná, que era pues como decir el grupo más famoso de los que estaban, yo ya había tenido varios libros. Uno se llama Modern Recording Techniques, otro se llama Audio Systems Designs and Installation, el libro de Yamaha. Otro es el de Don Davis y Carolyn Davis, que ese no entendía nada, era puras ecuaciones. Pero una persona de Guadalajara, de una empresa de alquiler de equipos, él se llama Jaime Pozos. Él siempre fue como de esas personas que siempre han sido amables con uno, y él, cuando yo era músico, yo iba a su tienda y le decía, oye, estoy buscando un sintetizador o algo, y me decía, mira, este te puede servir. Me dejaba probar y me dejaba llevármelo sin pagar, y me decía, tú me lo vas pagando. Entonces es una persona demasiado generosa, y le tengo muchos agradecimientos. Entonces este señor Jaime un día me dijo, oye, fíjate que tú ya te has ido de gira por aquí, por allá, sabemos que eres bien nerd, que lees muchos libros, y me gustaría que tú dieras clases en sus instalaciones, básicamente en su almacén, que yo diera clases. Y yo estaba convencido de que a la gente no le iba a interesar. Dije, "Pues, es que vamos a hacer esto, vamos a crear como un plan de estudios, y cuando veamos no va a venir gente. Entonces tú tienes un proyecto donde estás poniendo el equipo y todo, pero no va a venir gente". Entonces yo básicamente decliné, le di muchas gracias y no pasó nada. Pero unos meses después, tal vez 3 o 4,
una persona que había sido como staff de cuando yo tocaba, él se llama Jorge Triana, él me dijo que había entrado a estudiar a la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara. Y la Universidad de Guadalajara, pues es por ejemplo ahora mismo, Guadalajara tiene varias universidades. Una se llama Universidad de Guadalajara, que pertenece al Estado. Otra se llama Universidad Autónoma de Guadalajara, esa es privada. Luego está donde yo estudié, que se llama el ITESO, y luego hay otro que se llama el ITESM, y hay UNIVA, y hay muchas, pero por decir así, las dos más famosas son la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma. Entonces, este amigo Jorge me dijo, fíjate que entré a estudiar a la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara y compraron mezcladoras, micrófonos, compresores, ecualizadores, todo eso, y nadie sabe usarlo. Es más, está ahí guardado en cajas porque ni siquiera sabemos cómo conectarlo. ¿Nos puedes dar unas charlas explicándonos? Yo le dije, sí, cómo no. Entonces, dije, primero voy a preparar como un temario. Entonces preparé a mano, aquí con pluma, un temario. Y me dijo, ¿cuánto tiempo crees que te tardas? Dije, yo creo que 3 sesiones de 1 hora. Entonces ya dividí todo. Y cuando hice la primera sesión, vi que en 1 hora y media no había logrado hablar de lo que planeaba, no iba ni a la mitad. Entonces descubrí que tengo capacidad de hablar, de hablar y de entretener a los que están ahí. Y luego fui otros 2 días más y ellos ya supieron conectar y eso. Y ahí terminó, pero eso sembró una especie de semilla, pero que todavía, como ya ves, como una semilla está sembrada, pero pues todavía no le ha salido raíces ni nada. Y yo en esa época, aparte de mezclar muchos grupos, también me iba a muchos pueblitos así que tienen pocos habitantes, pero en todos los pueblitos siempre hay como un grupo musical, que esos que tocan muchos vientos, como un grupo de, un grupo de pueblo, y ellos iban generalmente a una de dos tiendas musicales donde yo les conocía, y los de las tiendas musicales me decían, mira, viene tal grupo y, no, y les podemos vender las cosas, pero ellos no saben cómo conectarlo, cómo armar los gabinetes acústicos, puedes venir con ellos. Y entonces yo iba y luego quedaba con ellos, me iba con algún amigo de los que son de más confianza, nos íbamos, manejaba en el coche 2, 3 horas, llegábamos a un pueblo en medio de la nada, me llevaba mi caja de herramientas, soldadura y todo, y nos tardábamos todo el día en ensamblar los gabinetes, soldar los XLR, dejar todo listo y mezclarles a ellos. Y entonces ellos tenían alguna persona que es el hijo, el sobrino de alguien, que le decían, así como está, aprende cómo se conecta, y esta mezcladora casi casi ponle cemento para que nunca se vuelva a mover porque así ya suena bien. Entonces, hacía mucho yo estas cosas y, y no sé, eventualmente una cosa lleva a la otra y al rato, eh, pues, tal vez no lo recuerdo bien, pero decidí imprimir como, en esa época todavía no había impresoras láser y eso, o si hubiera serían muy caras, pero tenía unos amigos que tenían una especie de equipo de sonido para fiestas, de los de fiestas pues de jóvenes que tienen luces que se mueven y eso, no de conciertos, sino de fiestas de baile, y ellos, su familia tenía una imprenta, entonces empecé a aprender cómo con tijeras y con cosas así, crear tu propia publicidad. Y luego llegaba con ellos y les decía, mira, quiero que esto que está aquí me lo hagas como si fuera algo para llevar a una revista, como el anuncio. Entonces hacía así. Y luego de eso, que ya me lo tenían el original, yo me iba a un centro de copiado, copias fotostáticas, y empecé a sacar unos que sería como propaganda, como tamaño carta, y, y los llevé a los lugares donde tocan los grupos musicales en bodas o en fiestas de 15 años. No sé si en todos los países, cuando una mujer cumple 15 años se hace una fiesta, pero entonces lo llevé donde a fiesta 15 años o graduaciones de que se gradúan de la secundaria o de la universidad, y generalmente esos son salones de eventos o son hoteles. Entonces, en la época en que yo trabajaba en empresa de audio como del 87 al 90, y luego por haber estado con muchos grupos musicales, yo sé
en todos los hoteles de Guadalajara que había en esa época, yo sabía cómo entrar por la puerta trasera. O sea, yo podía entrar por la parte de servicio, hay un señor de seguridad y me llevaba mi maletín tipo, no había Pelican, eso era Anvil Case, un maletín como metálico, me ponía un backpack, una lámpara y llegaba y le decía, hola, dice, ¿a dónde va? Le digo, soy del grupo que está en el salón tal. Ah, pásate. Y entonces ya me metía y estaba acostumbrado a hacer eso. En esa época recuerdo que tenía una novia que era aquí en México, de Sinaloa era ella, y a veces cuando queríamos ir a una fiesta le decía, ¿a qué hotel quieres ir? Tal, ah, vente conmigo. Y entrábamos por la parte trasera y nos metíamos a la fiesta, de alguien que ni conocemos, nomás un rato ahí a divertirse. Hacíamos ese tipo de cosas. Entonces, mi plan era imprimir estos como volantes, se le dicen a esta publicidad, y llegar antes de que empiecen esos conciertos y, bueno, antes que empezaran las fiestas, pues, pero yo siempre veía por dónde ponían la mezcladora. Todavía no sé, todavía no era popular que la mezcladora va enfrente, y sobre todo en esos días en los hoteles como que, no, tiene que estar la mezcladora a un lado de los músicos. Entonces yo veía que estaban acomodando todo y sin decir nada llegaba y le ponía un volante. Generalmente los imprimía en color fosforescente, verde, amarillo, rosado para que resaltara y la dejaba ahí, no decía nada. Y entonces yo creo que fueron 2 o 3 semanas que lo que es jueves, viernes y sábado me gastaba como 3 horas recorriendo los hoteles y dejando eso. Y, y empezó a llamar gente para decir, oye, ¿cuánto cuesta esto? Me interesa y cuánto dura. Y yo hice un programa que duraba 10 semanas y eran solo los martes, miércoles y jueves, porque generalmente sé que los lunes se van a levantar tarde los que trabajan en esto, los viernes van a trabajar, así es que dije martes, miércoles y jueves, como de 10 de la mañana, creo que a 3 de la tarde, y, y en esas 2 o 3 semanas ya había inscritas como 8 personas. Entonces, en ese momento dije, ya se jodió todo porque no tengo asientos de escuela, no tengo pizarra, no tengo ni material escrito, no tengo nada. Entonces, recuerdo que mi hermano estaba en la universidad y mi papá le había comprado una computadora que tenía impresora. Era una computadora de esas antiguas que era monocromática, la pantalla era verde o anaranjado, no recuerdo. Y, y tenía una impresora de esas que eran de... Entonces, cuando yo ya vi que esto iba en verdad, eh, eh, básicamente como una semana antes de iniciar, eh, lo que yo hacía era no dormir y toda la noche estaba escribiendo material y tenía todos los libros de audio, el de Yamaha, el de Modern Recording Techniques y más las experiencias que tenía y todo lo iba plasmando como escribiendo un guión. Y es un documento que se terminó llamando Sonorización de Música en Vivo. Y entonces, cuando empezó ya el primer día, bueno, el día anterior a eso, tuve que ir a un lugar donde sé que venden cosas para escuelas y usar tarjeta de crédito y comprar 8 sillas de escuela que les dicen pupitre o mesabanco aquí. Y, y entonces tuve que hablar con un amigo que tenía una camioneta pick-up para meterlas porque no cabían en mi coche. Y, y comprar, y después dije, hay que comprar carpetas donde la gente va a meter las cosas, plumas, marcadores fosforescentes, donde van a escribir. Y entonces hay un lugar aquí que se llama Office Depot y me fui al Office Depot, compré todo y así cuando llegaron, pues aunque sea un garage, pero dicen, ah, no, pero sí, me están dando todo el material bien y todo se veía nuevo. Entonces, mientras daba las clases de la primera semana, todas las noches yo no dormía y escribía el material de la semana que sigue. Y así fue durante 10 semanas, fueron 30 clases, no, son 30 clases, y 30 clases, sí, son 10 semanas. Y así durante 10 semanas fue una verdadera pesadilla. Y a eso de repente me tenía que ir el fin de semana a mezclar a alguien que no sé si en esa época era Azul Violeta o uno que se llama La Dosis o La Siguiente Página, grupos con los que yo iba. Entonces, fueron 10 semanas súper duras porque no sé de dónde sacaba las energías. Y antes de terminar el primer curso, ya había gente inscrita para el segundo curso. Entonces yo casi decía, ok, creo que con esto se pagan las sillas, se paga todo y después de eso no quiero saber nada, ya, o sea, no quiero. Y es muy desgastante,
pero pues, pues había ya gente inscrita para el segundo y dije, bueno, entonces si entra gente al segundo grupo, eso va a ser la ganancia, quiere decir que el primer grupo hizo que se pague todo esto y el segundo grupo, pues entonces es la ganancia. Y lo malo es que el segundo grupo, antes de terminar, ya tenía gente. Y lo malo es que si en el primero hubo como 8 personas, en el segundo hubo como 12 y luego hubo como 16. Y llegó ya como, después de 4 cursos, ya estaba como estabilizado en tener 20 a 20, 24. Y no cabían, en el garage de la casa de mis papás no cabían. Luego mi mamá se ponía un poco a veces enojada porque ve gente y pues ya ves que todos los técnicos de sonido no somos bien vestidos y en la planta baja de casa de mis papás ellos reconstruyeron y hicieron despachos para abogados, contadores, administradores. Entonces tú tienes unos despachos donde toda la gente va con traje y bien vestida y por ahí de repente ves chamacos que parecen malvivientes. Entonces eso a mi mamá le daba mucho estrés y, y llegó un momento en que yo dije, a ver, ¿qué vamos a intentar hacer que este garage se vea menos garage? Entonces yo recuerdo que puse dinero para como cerrar el garage para que se viera ya como un salón de clases y todo, pero eso ya es cuando tenía como un año o dos. Y lo que hay que tener claro es que mientras pasaba esto, también sigo yendo a los pueblitos a ajustar sistemas, también sigo mezclando grupos, y porque pues tienes que, ¿cómo decir? Recolectar dinero de todos lados, porque si no, no funciona. Y, y bueno, eventualmente uno de mis amigos más cercanos de esa época, que cuando me salí de Maná, él entró y él se quedó a hacer monitores. Él se llama Lalo Sandoval, pues de que le conozcan, él va con Alejandro Fernández en monitores ahora mismo, desde hace 15 o 20 años. Y por la amistad con Lalo, de repente una vez él me convenció de tomar un entrenamiento en, de un analizador y ese terminó siendo el analizador que hace Meyer Sound y total que fuimos a Berkeley, California. Yo recuerdo que le dije, oye, pero el boleto de avión sale muy caro, el hotel, el puro curso costaba $600, entonces, pues nuevamente tarjeta de crédito, así es que vamos a ver, y, y haber tomado ese curso, eso fue en el año 93, y me hizo, ¿está lloviendo? No. Y me hizo descubrir que, que muchas de las cosas que yo sabía estaban como a medias o como a menos de a medias. Y entonces después de tomar ese curso y descubrir muchas cosas que Bob McCarthy me hizo aprender, yo dije, tengo que reformular lo que había escrito. Y en esa época la escuelita en el garage se llamaba Alta Densidad Analistas. Y se llamaba alta densidad porque cuando yo era músico, los sintetizadores empezaron ya a tener la posibilidad de tener una cosa que se llama secuenciador, que tú podías tocar y quedaba grabado, pero no tenían mucha memoria como ahora que en un teléfono tienes billones de gigas, no sé qué. En esa época el sintetizador no podía grabar nada dentro, tenías que usar un disco que se llama floppy. Aquí tengo unos floppies. Entonces, estos discos, mira, este es el sistema operativo MS2 2.0 y este es el disco 1 de 3. Entonces, son 3 discos, el instalador del sistema operativo de Microsoft, no sé de qué año, pero estos discos había primero unos que se llamaban doble densidad, que es la cantidad de capacidad, pero estos dicen HD, que significa high density, alta densidad. Entonces de ahí saqué el nombre para ponerle a la escuela. Y yo recuerdo que yo leía mucho, estaba suscrito a una revista estadounidense que se llama Mix Magazine y a otra que se llama Pro Sound News. Y lo interesante es que en el Pro Sound News todos los meses tienen una especie como de lista de cuáles son las giras internacionales más potentes y casi y si veías que estaba de moda Madonna o U2 o Pink Floyd, veías que unos usaban una empresa que se llama Clair Brothers, otra se llama Choco, otra se llama Britannia Row, pero había una empresa que se llamaba
se llamaba Audio Analyst. Entonces, eso de Analyst me gustó y de ahí puse alta densidad analistas, basado en lo de Audio Analyst. Cuando regreso de tomar el curso eso fue en el 91, cuando regreso de tomar el curso con Bob, y en el 93, y de repente, no sé, dije, ya no me gusta esto de alta densidad analistas, no estoy contento con el material escrito, lo voy a reformular, y entonces fue cuando se me ocurrió hacer el nombre Dynamics, y ya para esa época ya tenía yo una computadora que ya me había comprado con monitor a color, ya tenía Windows 3.1, y una persona de Guadalajara que se llama Silvano, que él hace estuches para grupos musicales o estuches para empresas de audio, y yo lo iba a visitar mucho porque era como una especie, Silvano, si en esa época yo tendría veintitantos, Silvano tendría como 50 tal vez, y siempre fue amable conmigo, y yo me iba a su oficina nada más a conversar, y él hablaba conmigo y me escuchaba, y alguien me pregunta qué sintetizadores usaba, el primer sintetizador, los que tenía el señor Guido, mi amigo Guido, era uno que se llamaba, es un piano eléctrico llamado Yamaha PF70, luego un sintetizador llamado DX7, y luego uno que se llamaba DX100. El DX100 te lo colgabas, en esa época era como que te lo colgabas para sentirte como New Wave o algo así. Y luego los que yo ya tuve, que fueron míos, los que tenían el disquete, eran unos de una marca que se llama Ensoniq, y ese particularmente se llama Ensoniq SQ80. Es el que usa el tecladista de Rammstein todavía. El otro día que vi Rammstein en gira y veo el tecladista y dije, ¡ah! Es el SQ80. Y porque escucho los sonidos y digo, esos sonidos los recuerdo. Entonces, bueno, sabrán que el tecladista de Rammstein es uno de mis máximos ídolos planetarios. Eh, porque todas las figuritas que él sabe hacer son fantásticas. Pero regresando a esto, entonces, eh, les decía que Silvano, pues conversaba mucho conmigo, y luego él veía que hacía facturas y estaba en la computadora, y le dije, ¿qué estás usando? Es un programa que se llama CorelDRAW. Con el CorelDRAW dibujo los estuches que voy a construir. Ah, CorelDRAW, yo lo anotaba. Y luego tenía uno que servía como para hacer sus facturas y eso, y se llamaba PageMaker. Yo, PageMaker. Entonces me fui a Office Depot. ¿Cuánto cuesta el CorelDRAW? ¿Cuánto cuesta el PageMaker? Los quiero comprar. Y con el CorelDRAW hice el diseño del logotipo de la escuelita Dynamics, y con el PageMaker hice que el libro, que lo que escribía yo ya pareciera como un libro, porque es como el Publisher, el Microsoft Publisher, que ahora pues es parte del, algo incluido en las partes de Microsoft, pero no existía. Entonces yo usaba PageMaker, que luego se renombró como InDesign y pertenece a la empresa Adobe. Adobe InDesign es básicamente todas las empresas que hacen revistas o que hacen publicidad usan InDesign, y casualmente se popularizó uno de Adobe que es ahora el Photoshop y el ¿cómo se llama? Photoshop y el Illustrator, pero como yo aprendí a usar CorelDRAW, yo sigo en CorelDRAW, y tengo en la sesión de Windows, tengo los archivos originales de Dynamics, que es una especie como de circulitos, como ondas sonoras aquí en diagonal, y que ahora mismo mi amigo Rudolf, que fue de los de las primeras generaciones en Dynamics, le dio por revivir Dynamics para hacer como cápsulas de explicaciones que las puso ya en el, en el YouTube. Ya hizo una que se llama Dynamics 2.0, así todo continuo, Dynamics 2.0, no con números sino con letras. Y luego en el Facebook también tiene una cosa que se llama Dynamics 2.0, y en el Instagram. Y entonces ahora estamos en el proyecto de que todos los que estuvimos en esa generación, y ahora los que son los millennials, los más nuevos, que son muy brillantes, como Jonathan y como Alfio, ellos son los 2.0. Estamos haciendo pequeñas charlas de 5 minutos, compresores, puertas de ruido y unos reverbs, y ese es con el que yo iba cuando mezclaba grupos de los que tocan en bodas. Yo me llevaba mi propio rack, y lo que yo hacía era intercambiar esclavitud con empresas de audio, de tal suerte que les decía, necesito que durante las 2 últimas semanas del training, necesito que me prestes martes, miércoles y jueves, 2 semanas,
esta mezcladora o estas bocinas o estos micrófonos y me lo prestaban. Entonces el intercambio es que yo iba a ser esclavo de ellos durante 6 conciertos. Entonces, eh, esos 6 conciertos, pues, son básicamente usados durante las próximas 6 semanas y pues bueno, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, una empresa de Guadalajara que se llama Acme, pues fui muy esclavo de mis amigos de Acme porque pues hacía muchas cosas para ellos básicamente sin cobrar, pero realmente era como que si yo les alquilara lo que me ponían de equipo, pues tal vez yo iba a salir perdiendo. Así es que no podría quejarme porque de repente yo les convencí de comprar una mezcladora Midas y un equipo Eastern Acoustic Works que se usaba ya en los conciertos de giras internacionales, una mezcladora de monitores, creo que era la Soundcraft, no me acuerdo cuál. Y compraron mucho, entonces para mí daba un poco de prestigio que en la parte práctica decían, wow, qué equipazo. Y lo que sí hacíamos era, aquí en México que se dice chamaquear, tocayo, ¿cómo se llama? Traduciría chamaquear, sería como tener gente que trabaja gratis para ti. Entonces yo lo que les decía a los alumnos, los que quieran venir a este concierto, va a tocar tal artista en la Plaza de Toros y el equipo lo va a poner Acme y vengan y nos ayudan a cargar y conectar y todo. Entonces, pues eso es chamaquear. Pero los que venían estaban bien contentos porque vieron cómo se hace en un concierto de verdad, todo. Veían lo duro que es cargar camiones con cajas muy pesadas, que no la puedes cagar al conectar nada, que a veces hay lluvia, que termina sucio, que no duermes. Y pues creo que todos los que estamos aquí, los que estamos en esto, sabemos que nos gusta un poco este sacrificio, si no, no seguiríamos en esto. Entonces, eventualmente, sucede que en el año 96, donde para mí ya lo que queda del resto de mi vida es dar 4 cursos por año en el garage de mis padres, seguir mezclando tantos grupos como me llamen y seguir ajustando equipos para o algunos bares o grupos musicales de pueblitos y yo pensaba que eso era el resto de mi vida. Y entonces vino un alumno de Uruguay, Montevideo, él se llama Rafael Ackerman, vino a tomar el curso. Y entonces, en el mismo curso que estaba Rafael Ackerman, había uno que era de Mexicali, que no me recuerdo ahorita su nombre, y durante el curso de ellos, como a la mitad del curso, estaba un congreso de AES en Los Ángeles. Entonces, el que venía de Uruguay, Rafa, me dice, oye, hay que ir al congreso de AES, es en Los Ángeles. Y yo le dije, sí, pero de Guadalajara a Los Ángeles hay que tomar un avión que dura como 3 horas y cuesta caro. Entonces dice, sí, pero yo vivo en Uruguay. Para mí estar en Guadalajara es estar al lado de Los Ángeles. Entonces hay que ir. Y yo le decía, no, pero es que no sé porque hay que ver que no tenga fechas de con algún grupo musical el fin de semana. Total que me convenció y yo tenía en las líneas aéreas ya desde esa época acumulabas millas. Entonces yo recuerdo que aquí en México hay 2 líneas, en esa época era Mexicana y Aeroméxico. Total que descubrí que si usaba Mexicana tenía los suficientes puntos para llegar a Mexicali. Y luego de Mexicali nos íbamos en coche o en autobús hasta San Diego y de San Diego hasta Los Ángeles. Y el regreso, creo que me regresaba desde Los Ángeles hasta Guadalajara por Aeroméxico. O al revés, no me acuerdo cómo fue el orden. Y total que me gasté las millas de ida de una línea y de otra línea de regreso. Rafael Ackerman, pues yo creo que él era de dinero porque él no tenía problemas para las líneas aéreas. Y total que fuimos aquí a AS. Yo lo vi como oportunidad de visitar a Shure, Sennheiser, AKG y pedir catálogos. Porque una de las cosas que hacía yo es que en las tiendas de equipos de sonido de Guadalajara no había Expo Soundcheck ni nada de eso todavía en DF. Yo iba y les decía, ¿tienes catálogos de mezcladoras? Sí, y siempre me conseguía muchos catálogos porque en las primeras 8 semanas los alumnos aprendían viendo dibujitos de catálogos. Más lo que yo dibujaba con CorelDRAW, yo dibujaba muchas cosas y entonces podían ver diagramas de bloques y eso. Y entonces yo dije, voy a ir a la AS y voy a ir a todos los stands y voy a pedirles catálogos. Entonces recuerdo, por ejemplo, llegar con DBX y decir, oye,
¿tienes catálogos de esos? Ah, sí, mira, y me los daban. Dice, oye, pero tengo una escuela y les enseñaba tenía fotografías. Y mira, yo tengo esta escuela, pero me gusta mostrarle a cada quien un catálogo al mismo tiempo. Normalmente tengo 20 alumnos, ¿me puedes dar 20 catálogos? Y había unos que eran bien amables y sí me daban, ven, 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 ya me metían y me daban 20 catálogos. Unos ni los contaban y otros como que, te puedo dar 4. Bueno, chinga tu madre, pues dame 4. Entonces, yo recuerdo que ahí conocimos a el señor Rupert Neve. El Rupert Neve, el famoso Rupert Neve, estaba en un stand chiquitito que medía tal vez metro y medio, estaba sentado y nomás tenía catálogos y no tenía ni siquiera mezcladoras Rupert Neve ni Focusrite, nada, estaba ahí. Y entonces Rafael Ackerman siempre ha sido como de esos que no les da pena nada, yo siempre he sido como que me da vergüenza. Y Rafael Ackerman, esto es Rupert Neve, oh, vamos a acercarnos y pedir una foto con Rupert Neve. Y me da vergüenza. No, llegó, oiga, Rupert Neve, no sé qué, yo soy de Uruguay, este señor es de México y no sé qué, y si nos podemos tomar una foto. Y Rupert Neve empezó a hablar en español con acento de Argentina. Rupert Neve es británico y empezó a hablarnos en español. Nos explicó que él de joven vivió en Argentina y que su servicio militar lo hizo en Argentina. Lo mandaron de Inglaterra a Argentina y estaba una base militar y aprendió a hablar español. Y, y duró hablando con nosotros casi una hora. O sea, con un uruguayo y un mexicano y otro mexicano, una hora y él bien contento porque... Y nosotros, bueno, no te quitamos tu tiempo. No, 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 no tengo nada que hacer. Y nos tomamos fotos con Rupert Neve y todo. Y también fuimos a visitar varios Josie Back stands. Pero recuerdo que mis amigos de la empresa Acme acababan de comprar equipo Eastern Acoustic Works. Y como a las 2 semanas de haberlo comprado, llegó a su oficina un tipo que se llama Scott Gledhill, que trabaja en Meyer Sound, para ofrecerles que Meyer acababa de sacar un nuevo modelo, se llamaba MSL4, y, y entonces, lo que no entendía él es que ellos no pueden, si acaban de comprar un equipo hace 2 semanas, no pueden venderlo para tener el de Meyer Sound. Entonces yo recuerdo que les dije, pues díganle que si él te toma caja por caja y que él se encargue de venderla en otro país, pero eso no iba a pasar. Entonces yo recuerdo que yo le estaba evitando pasar por el stand de Meyer Sound porque ahí está el gringo, gringo, güero, rubio, que me va a molestar de decirme, oye, tus amigos compraron Eastern Acoustics, ¿cómo es posible si tú habías tomado el curso de Meyer hace 3 años? ¿Por qué hiciste que compren otra marca? Pues porque cuando fuimos a la tienda en Estados Unidos y pedimos cotización de Turbo Sound, Meyer y Eastern, que son las 3 marcas que estaban en Pro Sound News en los riders internacionales, la que costó más barata era Eastern. Entonces, por eso compraron eso. Y porque el vendedor, que es un tipo argentino que se llama Mario Lastiri, buenísimo, pues nos lavó el cerebro. Eso es la verdad. Entonces, yo no quería pasar por ahí porque dije, me va a atormentar otra vez. Entonces, yo voy caminando por ahí y de repente escucho a Magú. Entonces, volteé y entonces así, en cuanto volteo, cara a cara, era Scott. Me dijo, ven para acá. Y yo dije, ok. Y entonces me enseñó y me dijo, mira, acabamos de sacar una caja que se llama, es de 2 vías y tiene el amplificador adentro y estamos desarrollando una nueva versión del analizador y ahora tenemos, mira, en esta computadora puedes ver todo lo que pasa, voltaje, corriente, y era una versión primitiva del Remote Monitor System. Y yo recuerdo que estaba así como yo alucinado, y dije, wow, esto es ciencia ficción. Y me enseñó una carpeta azul, que era la versión preliminar del famoso libro de Bob McCarthy. Y me la enseñó, me dijo, mira esto. Wow, no estaba por aquí. No, no está. Vino hace rato, pero no está. Ok, y me enseña eso y empecé a mirarla y dije, wow, esto es oro puro. Y entonces me dijo, ten, es para ti. Y decía versión preliminar, no tiene distribución. Y le dije, ¿cuánto cuesta? No, no, es un obsequio para ti. Entonces yo recuerdo que en la noche en el hotel, Rafael Ackerman se quería dormir y el otro chamaco, porque estábamos 3 personas en una habitación, y yo estaba leyendo todo lo rápido que podía, imponiendo marcas, porque yo dije, necesito que me den autorización de sacar copias de esto para mi escuelita. No quiero que luego me digan estás usando material sin autorización. Entonces, al otro día vamos a regresar a la ESE para continuar la expo y tengo que ir, y lo primero que hice fue llegar con Scott. Scott, mira, te marqué todas estas páginas, quiero permiso de Meyer Sound o de Bob McCarthy para poder sacar copias de estos y darlos en mi escuela. Entonces Scott me dijo, no hay problema.
yo te lo tengo en la tarde firmado por Bob McCarthy o John y Helen Mayer. Entonces aprovechamos y sí, yo seguí yendo allá. Recuerdo que los de Acme habían comprado una mezcladora Midas que estaba fallando y el distribuidor nos había estado ignorando todo el tiempo en la reparación y de repente veo que decía Midas y Midas lo distribuía a una empresa que se llamaba Mark IV. Y yo ya había visto en las revistas al presidente de Mark IV y lo veo que está parado ahí y es un tipo bien gentleman, parecía como un lord. Y entonces lo veo y se llama Bob Doyle. Él luego creó Digico. ¿Ok? Entonces yo me acerco con mi catálogo de fotos, pero no solo llevaba fotos de la escuela, sino fotos de shows de Acme, donde sale la mezcladora Midas y le digo, oiga, ¿usted es Bob Doyle? Y aquí te lo tenía, Bob Doyle. Oh, yes, what do you want? Y le digo, mire, yo vengo de México, una empresa de Guadalajara, tenemos una mezcladora Midas. Ya está, oh, sí, y tenemos esto, y bien amable, bien amable. Y le dije, pero fíjese que nos está fallando el módulo maestro, el lado derecho a veces no suena, entonces imagínate que en un concierto le tienes que dar golpes para que vuelva a sonar y eso es como, eso no debe pasar. Y entonces me dijo, oh, nuestro distribuidor en México estaban por ahí caminando y entonces dice, sígueme. Y voy detrás de él y entonces se encuentra a Mario Lastiri. Y entonces yo no le dije a él que el distribuidor nos está ignorando. Nada más dije que tenemos un problema y que si nos podría ayudar. Entonces él llega y están ellos y le dije, miren, ¿conocen a este señor? Oh, ¿cómo estás? Y yo recuerdo que se les pusieron los ojos como que ya nos delató de que no les estamos atendiendo y dijo, él dice que tiene esta mezcladora y que le está fallando, pero me pide ayuda, y entonces yo le digo que ustedes están aquí y ustedes pueden ayudarlos y no sé qué, así es que lo que vamos a hacer es que él les va a decir a ustedes cuál es el modelo, yo les voy a mandar el módulo maestro enterito a ustedes, ustedes se los van a mandar a Guadalajara y ellos lo van a ensamblar y ellos les van a mandar el módulo que no sirve a ustedes y ustedes me lo mandan a Inglaterra. Entonces, todo así y termina y yo recuerdo que Mario me dijo, gracias Magu por no delatarnos. Entonces, pues pues sí, ¿para qué banda uno de llorón? Mejor las cosas se resolvieron, Acme recibió su módulo nuevo y todo, pero la anécdota de todo esto es porque en esa expo, ya por la tarde, yo fui otra vez al stand de Meyer con Scott para decirle, oye Scott, ¿ya tienes firmado la autorización de Meyer Sound para poder sacar copias de estas páginas? Y me dijo, fíjate que hoy no vino Bob en todo el día. Y sí vino John Mayer, pero se me olvidó decirle. Y yo, puta madre, pinche güero gringo, nada más me vio la cara. Y ya no, y nosotros nos regresábamos al otro día. Entonces yo dije, bueno, pues bueno, yo creo que tendré que eh, intentar arriesgarme y sacar copias y a ver si luego me demandan o algo. Entonces yo estaba pensando eso y entonces Scott me dijo, pero fíjate que he pensado una cosa, ¿no te gustaría a ti trabajar para Meyer Sound dando cursos? Entonces como en esa expo yo había visto a otras personas de México, de Guadalajara, también caminando en la expo, yo dije, uno de mis amigos le dijo, juégale una broma. Y entonces empecé a buscar, y vuélale la broma de que lo quieren contratar. Entonces yo me puse a mirar en todas direcciones, y a tiro corto, tiro largo, para ver a quién encontraba. Y no veía yo a nadie. Entonces yo así como que, eh, sí podría, yo hasta estaba pensando, dije, pero si tú no quieres, lo que podemos hacer es que tu escuela Dynamics sea subcontratada por Meyer Sound para que Dynamics dé training de Meyer Sound a nombre de Meyer. Yo en ese momento pensaba, entre dar trainings con Dynamics o dar trainings con Meyer, pues es como si te acaba de contratar el Real Madrid o el Barcelona y tú jugabas en tercera división o en cuarta división y dicen ahora te vas a venir aquí al Manchester United o al Chelsea o al Real Madrid, pues claro que prefiero irme a Meyer. Entonces yo le dije, sí, sí. Y como estoy acostumbrado siempre a decir sí, sí, sí. Pero de esa conversación a que luego pasó, fueron cerca de 6 o 8 meses. O sea, donde no pasaba nada y no pasaba nada. Eh, con el tiempo supe que la historia detrás de todo eso es que la empresa que llevaba la representación de Meyer Sound le quitaron la representación y
que Helen Meyer preguntó a los empleados de Meyer Sound si había alguien que hablaba español porque querían que él fuera a México y visitara todas las empresas que tenían Meyer Sound. En esa época las cajas eran MSL3 o algunas MSL4, pero casi todos tenían cajas acústicas dañadas, o sea, tenían los agudos dañados o los conos dañados, no usaban los procesadores originales, tenían muchas cosas descompuestas. Entonces Helen preguntó, ¿hay alguien que sepa español para que pueda visitar a todas las empresas de México y arreglarles el equipo? Y entonces había un gringo que hablaba poquito español, que se llama Scott Gledhill, y que decía, sí, yo hablo español, pero él nomás sabía decir, pedir un desayuno o no sé, sabía las conversaciones básicas, y entonces él va, visita a todos los clientes quedaron estuvo no sé cuántos meses, y no sé exactamente si él le propuso a Helen o Helen le propuso a él terminar con el distribuidor anterior y montar una oficina de Meyer Sound en Ciudad de México. Entonces yo creo que Scott, cuando vio eso, descubrió que los técnicos que había responsables de las empresas de audio no sabían sobre fases, sobre impulso, sobre coherencia, sobre directividad correctamente, no sabían cómo eran las cosas. Y muchas empresas le dijeron, hay un tipo loco en Guadalajara que tomó el curso de Meyer y que tiene una escuela. Entonces, lo que yo he deducido es que muchas personas de muchas empresas, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, me mencionaron y casualmente cuando yo fui ahí es cuando él dijo, ah, este es el tipo que me mencionan y yo creo que por eso me ofreció este, entrar a Meyer Sound. Por ejemplo, si yo tardé 6 meses en que la primera conversación y entrar, por ejemplo, Merlín duró casi 3 años la burocracia para que Merlín entrara. Por ejemplo, Yanina, la chamaca argentina que tenemos ahora súper sabia ¿Ustedes le conocieron en el Expo Soundcheck? No, ¿ustedes sí fueron ese año? Ok. Eh, yo recuerdo que cuando vi su presentación y su software y todo, y dije, wow, esto es lo que necesitamos. Y yo usé millas mías para que ella volara de México a Los Ángeles a casa de otro empleado de Meyer Sound que en su casa tiene un surround de Meyer Sound para que ella le hiciera la presentación a él. Él usó sus puntos de hotel para que ella se durmiera en ese hotel y, y nosotros, o sea, gente de Meyer Sound, invertimos en que ella pudiera presentar a otros y pasaron como 6 meses hasta que le contrataron, pero las cosas se mueven muy, muy lento. Pepe Ferrer, simplemente con Pepe Ferrer llevo 3 años queriendo convencer y todavía no se logra. Y así es que ya me di cuenta de que si yo tardé 6 meses, tuve suerte, otros tardan más. Y pues sí, en las empresas, aunque Meyer Sound no es tan grande como Harman, pero pues con 300 y pico de empleados, hay muchas barreras que hay que pasar siempre. Muchísimas barreras. Es más, simplemente las juntas que tenemos todas las semanas y muchas juntas para los webinars de la próxima semana o porque a quién vamos a entrevistar el viernes y eso, son una auténtica pesadilla. Yo muchas veces tengo que hablarle a Oscar y decir, Oscar, necesito que tú seas la persona que proponga esto, porque ya están todos enfadados de todas mis propuestas y ya siempre me dicen que no, y si no hablo con Hugo, y si no hablo con siempre estoy como si fuera el titiritero aquí del, ¿cómo se llama? Master of Puppets, para que se resuelvan las cosas, porque casi estoy acostumbrado en la vida que lo primero que hay es rechazo, entonces tienes que hacer Inception para que empezar a suavizar y a suavizar para que los rechazos se quiten. Desde que entré a Meyer, ya no mezclo. Entonces, básicamente mi época de mezcla fue por decir como del 87 al 97. Entonces, casi todos los que me tocó trabajar son gente de Guadalajara o de la zona del estado de Jalisco, que es donde está Guadalajara, y ustedes pueden, no los van a conocer, pero por ejemplo, unos que para mí eran como mi grupo favorito en esa época, se llamaban El Personal. El baterista y el cantante fallecieron en la época en que empezaba el SIDA, ellos fueron contagiados de SIDA y fallecieron. El Personal. Otros se llaman Siguiente Página, que era como una versión mexicana tipo Durán Durán.
otro se llama Azul Violeta, que es con el grupo que más me identifica la gente. En los inicios de Maná, bueno, que me tocaron antes de que explotara como un supergrupo. Hay uno que se llama La Dosis, que iba mucho. Eh, Me tocaron grupos de género regional, uno se llamaba Ezequiel Peña y su Vallarta Show, me acuerdo. Muchos grupos que tocan en bodas y en graduaciones y en 15 años, unos se llaman Ijar Family Show, otros se llamaban Los Cariocas, otro se llamaba Jaque Mate, otro se llama Eclipse Show. Eh, Luego, ¿qué más? Me tocó ser la persona que buscaron cuando fue el primer Festival Internacional de Mariachi, que fue en un lugar que se llama Teatro de Gollado, como el lugar donde van las sinfónicas. Eso me tocó también ser el que iniciaba eso. Eh, y cuando ya entré a Meyer Sound, yo a veces suplía a Alejandro Frías o suplía al niño y a veces el Alejandro Frías, él iba con Moenia, entonces alguna vez le suplí en Moenia en monitores, con el niño, ¿quién fue? ¿Con quién suplí? Eric Rubín, me tocó ir a hacer con Eric Rubín, uno de los que estaban en Timbiriche, a hacer monitores. Y hay uno que es un imitador muy famoso que se llama Gilberto Glés. Alguien me mandó a hacer sala con Gilberto Glés. Yo casi nunca en mi vida, nunca disfruté monitores. El otro día vi las entrevistas de las mujeres chingonas, donde hablan de que sí, monitores les encanta. Y yo dije, no, a mí monitores nunca. Sala me encanta porque en sala lo que suena es lo que yo quiero y en monitores lo que suena es lo que quiere cada persona, entonces es como ser un multiesclavo. Otro muy famoso de Guadalajara se llamaba Carmín, es un grupo que inició siendo puras mujeres, eh, luego les mando unos playlists de Carmín, es como rock new wave de fines de los ochentas. Y con Meyer Sound, pues básicamente es que como Meyer Sound es una de, en cajas acústicas, es como en coches que tienes, si tienes Mercedes o BMW o Audi, pues tienes como pues los tres triunfadores, ¿no? Entonces, Meyer es uno de esos tres que tienes normalmente, la gente piensa en el Acoustics, D&B y Meyer Sound, entonces, estar una de esas tres, sabes que te van a mandar a festivales o que te van a mandar a salas de concierto o que te van a mandar con las empresas, las que en ese país es el que tiene más equipo. Entonces, por ejemplo, en Perú, la empresa de Andrés Cuadros, pues es el que muchas veces hace Bon Jovi, o hace Luis Miguel, o hace los de Muse, o Metallica, y en Guatemala es la empresa de Melvin Chuy, que se llama ProSound, y ellos tienen un equipo de JBL y tienen un equipo de Meyer, y ahí me han mandado, entonces, y luego, que sería en Colombia, hay también un par de empresas, la empresa de Mauro, allá en Medellín, y que también hace pues los artistas famosos. Entonces, muchas veces el ingeniero de sonido le pide a la oficina, mándame un técnico porque esta empresa que voy a usar nunca la he usado, entonces me daría seguridad que me mandes un técnico de Meyer. Entonces ahí ya tendría que ser el gerente de la empresa para esa región, en este caso Juan Carlos Yepes, tendrá que hablar más arriba para pedir presupuesto y que se autorice porque en este caso Meyer Sound paga mi boleto de avión, paga mi hotel, paga mis comidas, paga mi alcohol, por ejemplo, y, y en Meyer Sound, por ejemplo, es una empresa noble, en que cada uno de los empleados, si tú quieres irte a un Holiday Inn, te vas al Holiday Inn; si te quieres ir a un Hilton o a un Marriott o a un Novotel, o sea, no hay como que te vas a ir a hoteles como cuando yo iba con los grupos, donde el artista va en el hotel chingón y los técnicos vamos en un hotel que a veces pues es un hotel bien chafa, y normalmente cuando vas con grupos son dos personas por habitación, y cuando no te toca el que le apestan los pies todo el tiempo, te toca el que se pedorrea toda la noche, o te toca el que ronca, o te toca el que siempre mete mujeres a la habitación. Entonces, siempre ir con los grupos para mí era como que está el que fuma, el que se pedorrea, entonces es incómodo. En Major Sound nunca me ha tocado que tengamos que compartir habitación dos empleados. Por ejemplo, Juan Carlos Yepes va en una habitación, Oscar va en otra, yo voy en otra, y siempre ha sido como, no sé, como, yo creo que como Dios manda. Y entonces, en ese sentido,
tendrá que hacer las gestiones Juan Carlos Yepes cuando me mandan a América Latina, o, o, o muchas veces Oscar o Jocelyn, y pues me ha tocado ser el que le ajusta el sistema a José Rivera cuando va con Marc Anthony. Creo que le ha tocado muchas más veces a Oscar y un poquito menos veces a Hugo y menos veces a mí. Me han mandado, con Metallica me han mandado creo que 14 veces, veces de Sudamérica, veces de Estados Unidos y veces de Europa. Lo que sucede en el caso de Metallica es que hay una especie de relación de amor y odio de Big Mick con John Mayer, y entonces, por ejemplo, el Big Mick en una discusión con John Mayer dijo que las frecuencias debajo de 30 Hz son importantes y Big Mick dice que no son importantes. Entonces John Mayer hizo una caja acústica, dijo, vamos a construirles 20 cajas, 40 cajas, 20 por lado, para que Big Mick las use en un estadio y quede convencido de que sí hace la diferencia. Entonces hicieron unos prototipos de cajas que iban de 13 Hz a 30 Hz, y yo soy parte de los empleados a los que nos mandaron, a Bob McCarthy lo han mandado, a Dennis, a Oscar, en diferentes países, para ser el encargado de ese subgrave que va de 13 Hz a 30 Hz, y es porque cuando lo escuchó Big Mick, descubrió que sí hace la diferencia, pero que no lo puedes tener encendido todo el tiempo porque produce fatiga, o sea, cansa estar escuchando eso. Muchas veces la gente cree que está temblando, porque generalmente los temblores son frecuencias muy bajas. Recuerdo una vez en Ámsterdam, estaba ahí Merlín también, todavía no entraba Mayer, pero estaba Merlín, estaba Bob McCarthy, estaban otros de Mayer que ustedes no conocen, y en Metallica lo que sucedió es que en un concierto, James, el cantante, con una de las explosiones, casi se accidenta con una explosión, entonces, de los fuegos artificiales. Entonces decidió, y James ya tiene 50 y tantos años y tiene hijos, y entonces ya, eso de la pose de Metallica, rockero, en realidad son padres de familia, este, estilo gringo normal acá, y nomás hacen la pose de ser metaleros, pero son como ¿cómo se llama esta? Modern Family, son aquí bien tranquilos. Entonces, ellos quieren ahora que todos los efectos no les vayan a producir un accidente. Así es que lo que hay en los conciertos es que hay mucha pirotecnia falsa, realmente son luces estroboscópicas y eso, y las explosiones las lanza el asistente de Big Me, que ya las tienen pregrabadas y suena pum, pum, y hay mucha cosa que es falsa. Entonces, en las explosiones, una de las cosas que dice James es que decía que no le sonaban a las explosiones verdaderas. Claro, porque los subwoofers no llegan tan abajo. Entonces, cuando empezaron a usar estos que luego se llamaron VLFC, entonces ya empieza a sonar como ellos querían. Entonces, y Big Mick siempre dice, no, necesito que alguien venga porque si esto no queda bien, no va a estar contento James y no sé qué. Y aparte, mucha gente no sabe, pero el equipo de sonido que usa Metallica en muchos lugares no es el equipo de sonido de la empresa de audio local. Metallica compró 60 cajas Leo, 40 cajas Lion, 40 cajas Leopard, creo que compró como 40 subgraves 1100 y no sé cuántos monitores. Ellos lo compraron, y como 20 Galaxies, eso lo compró Metallica Corporation. Y Meyer Sound les presta los BLFC, esos son prestados por Meyer Sound, son como 40. Entonces, ahí la relación de que pues Metallica pues es un grupo de mucha reputación, y le compra a Meyer, y Meyer Sound pues le presta esto. Entonces, cada vez que Big Mick dice, voy a ir a este país y no vamos a poder llevar nuestro equipo, así es que mándame un técnico, entonces pues van a mandar, si es América Latina, mandan a Oscar o Hugo o yo. Si es Europa, van a mandar a Dennis o a Merlin o a Michael Paul. Si es en Asia, entonces puede ir Bob McCarthy o puede ir Steve Bush o puedo ir yo, porque somos como intercambiables en la empresa para ir a muchos lados. La realidad es que Metallica lo tiene bien logrado porque las giras las planifican, entonces el equipo lo vuelan a Europa para hacer varias semanas en Europa, luego lo vuelan a Estados Unidos, hacen varias semanas en Estados Unidos. Pero América Latina y Asia suele ser empresas locales, básicamente solamente Europa y Estados Unidos son su equipo. Y el equipo
no lo operan ellos. El equipo lo opera una empresa estadounidense que se llama Ultrasound. Entonces, su equipo se guarda en el almacén de Ultrasound y los técnicos de Ultrasound son los que lo operan. Entonces, bueno, es una historia larga para decirles que, bueno, aparte de Marc Anthony me mandan con Metallica. Me ha tocado que cuando Soda Stereo todavía no fallecía Cerati, me han mandado a ajustar el equipo alguna vez en Colombia con... No pude ver el concierto porque yo tenía que volar, porque me mandaron a otro lugar, así es que nomás me tocó hacer el ajuste, saludar a Hernán Mupieri, que es su técnico y que es un gran amigo, y pues son mis grandes ídolos, pues no pude verlos, me acuerdo eso. Me ha tocado estar en festivales, un festival en Inglaterra, un lugar que se llama la Isla de Wight, se pronuncia Isle of Wight, y es un festival súper famoso donde históricamente han estado Led Zeppelin y los Who y los Rolling Stones, todos los famosos. Y en el año que yo iba, los dos estelares eran David Bowie un día y el otro día eran los Who. Y nomás pude estar el día del... Bueno, son varios días de preparativos, montaje y ajuste, pero no pude ver ni un concierto porque me tenía que ir a dar training a otro país. Entonces, mierda, ahí me lo perdí. Me han mandado al Festival de Suiza, al Festival de Montreux, los pósters, sí, todas esas imágenes que se ven atrás en esos pósters, cada una de ellas es como la versión miniatura del póster de ese año. Entonces a mí me ha tocado estar ahí en 3 o 4 de los de Montreux. Creo que el primero que fui, ¿qué año fue? Fue en 2006. El primero que me tocó ir fue pero en general a los técnicos que vamos ahí no nos toca estar todo el festival. Nosotros nos toca ser parte de los que ajustamos. Son varias salas. La sala más grande se llama Stravinsky. La que sigue se llama Miles Davis, ya le renombraron. Luego hay otra que se llama el Jazz Café. Son varias y hay que ajustar todas básicamente en 2 días. No hay mucho tiempo y te dan es como televisión, es realmente tiempos muy duros y te dejan estar un día o dos porque después de eso vienen los gerentes de ventas de Meyer Sound, el gerente de ventas de Alemania, el de Inglaterra, unos de Estados Unidos, o va Juan Carlos Yepes con clientes de Sudamérica. Entonces, pues ya los técnicos hicimos los nuestros, váyanse a su casa y ahora los que disfrutan los conciertos son los de ventas o la gente de mercadotecnia. Entonces, he ido varias veces y con trabajo habré visto Massive Attack, he visto Sting. El último año, el año pasado con Oscar, vi Elton John, que es uno de los shows que más me ha gustado. Elton John es un súper performer, pero me he perdido Jamiroquai, me he perdido Prince, me he perdido muchos porque lo que sucede es que ahora Meyer Sound tiene también un acuerdo con otro festival que se llama Roskilde, que está en Dinamarca, y, y Roskilde inicia cuando Montreux apenas está empezando. Roskilde dura una semana y Montreux dura 2 semanas. Entonces, ahora mismo como Oscar y yo también somos parte de los dos equipos, pues nos toca estar en Montreux, estar en los preparativos y luego yo tengo que llegar a Roskilde un día antes que Oscar porque el escenario que toca hay que llegar primero, luego Oscar se va un día después y bueno, este año se han cancelado los dos, pero esta semana, así estamos el 2 de julio, es los días en que ya estamos en Dinamarca, normalmente Oscar y yo, y pues ahí te toca ver muchos artistas, pero así como con quién te ha tocado así ajustar, pues muchas veces realmente es porque el ingeniero de sonido es como amigo de Meyer Sound y pide que vayamos, no porque nosotros estemos como asignados a ese staff de ese artista. Y, y a veces las empresas de audio, por ejemplo, recuerdo en Colombia, esta empresa que está en Medellín tenía unas actuaciones con Juanes y otras con Carlos Vives. Y eh, con Carlos Vives iba Fernando Pérez, el ingeniero de Maná, y con Juanes iba un gringo, pero parece ser que ese que iba estaba haciendo lo posible porque no se usara la empresa de Mauro, la de Medellín, el ingeniero, entonces, que creo que era de Clay Brothers o algo,
Entonces Yepes me dijo, oye tú, Magu, ve para allá, porque a mí me usan mucho como no sé si conocen una película de hace unos 20 años que se llama Nikita. Entonces, en Nikita hay un personaje que es este actor, es una película francesa y, y hay un personaje que es el cleaner. Entonces, básicamente, Nikita es una asesina entrenada y Nikita mata y la persona que tiene que deshacerse del cuerpo y desintegrar los huesos o lo que sea, ese es el cleaner. Entonces, a veces yo considero que muchas veces me manda, te toca ir a este festival porque muchos de los ingenieros no son, van en contra de la empresa de audio o están tratando de quitar que no sea Meyer. Entonces, como saben que yo pues siempre me pongo a conversar, vamos aquí a tomar unas cervezas y me empiezo a hacer amigo, entonces eso hace como que limpia las asperezas, entonces ya la gente como que ya no se queja, entonces soy un cleaner en la empresa. En Bolivia solo he estado, creo, una vez y recuerdo que aterrizamos en La Paz y de ahí teníamos que conectar hacia Santa Cruz. Y recuerdo que iba Juan Carlos Yepes, yo, y creo que también iba Oscar, y si no iba Oscar, no me acuerdo quién. Y Yepes ya me conoce que soy muy acelerado. Entonces Yepes dice, mira, yo sé que tú vas a llegar, aterrizas, vas a pasar pasaporte, inmediatamente vas a querer irte corriendo a la terminal, donde es la sala de abordar del siguiente, porque tú así eres, tú quieres llegar y sentarte y esperar y desesperado. Dice, no se te ocurra hacerlo porque te vas a desmayar, porque la altura son tantos metros, no vas a tener oxígeno. Y a mí ya me habían contado, por ejemplo, Lalo Sandoval me contaba que en las primeras giras de Maná por allá, Alex y el Fer tenían que tener oxígeno en un costado porque está tocando la batería y de repente ya le empieza a faltar oxígeno, al terminar una canción se van, se recargan de oxígeno y siguen y cosas así, me lo han contado, no solo, esos son los que conozco, pero me dicen que básicamente cualquier artista, pasa eso, o también he visto que a veces que, no, que para pasar al mundial va a jugar Uruguay o Argentina o Colombia contra Bolivia y que van a jugar en un lugar altísimo, entonces dicen, no, pues así no se vale, porque ellos sí saben vivir en esa altura, nosotros no vamos a poder. Entonces ya recuerdo haber visto en periódicos siempre como que a llorar, ay, sí, no puedo jugar en Bolivia. Pues no seas llorón, juega. Entonces, eh, recuerdo que me dijo eso Yepes y pues ya iba yo como con un poco de temor, como cuando una vez fuimos a Cusco y me dijeron lo mismo, Cusco y la altura y el oxígeno y que te vas a desmayar y que tienes que tomar té de hoja de coca y no sé qué, pues tú, me tomé como cuatro y estaba yo bien alucinado también. Y ahí Yepes les contará unas anécdotas de que yo quería caminar, quería escalar las paredes y porque bueno, ahí fue también los cuatro tés de hoja de coca más no sé cuántos pisco sour me habré tomado, porque resulta que todos los pisco sour me los estaban pasando a mí y yo no me daba cuenta. Pero en el caso recuerdo que creo que fuimos a Santa Cruz, porque ahí estaba una empresa que tenía cajas, no me acuerdo si eran Mica o Milo, pero no tenían su Graves Mayer. Y recuerdo que fuimos para darles un entrenamiento, a eso íbamos, a sus empleados. Recuerdo que parte del entrenamiento era enseñarles a usar el Smart y enseñarles a checar cables. Entonces, con checador de cables, o con el Smart. Bueno, una de las cosas que me impresionó es que de cada 10 cables, 3 cables estaban mal, o estaban desbalanceados, o tenían la polaridad invertida. Entonces, fue como, fue como una pesadilla. También recuerdo que cuando empezamos a ajustar el high pass y low pass de sus subwoofers que eran sin marca, para poder lograr que tuvieran el rendimiento necesario para poder ser parte de la Milo o Mica, y estábamos como en un patio, y había edificios por todos lados. Llegó la policía porque estaban todas las personas que vivían en los edificios, sus casas vibraban. O sea, entonces si alguien estaba viendo la tele vibraba. Pero nosotros estábamos tratando de en el training hacer pruebas. Recuerdo que pues llegó la policía y tuvimos que parar. Y bueno, al segundo día íbamos a continuar el entrenamiento. Recuerdo que nos llevaron a cenar. Este, ahora mismo no recuerdo, pero recuerdo que me gustó la cena. Muchas veces cuando voy a lugares, muchas cosas son parecidas. Hay cosas que son fritas, hay cosas que llevan arroz,
pero tienen nombres completamente diferentes, como por ejemplo ¿dónde fue? En San Salvador, que detrás del estadio donde tocaba Marc Anthony nos llevaron a una casa, así como una casa, en el garage de una casa, una señora preparaba unas cosas como fritas, creo que se llamaban pupusas o pupuchas, no me acuerdo el nombre está rarísimo, pero llevaban como frijoles y no sé qué, súper delicioso. Entonces, eh, recuerdo que cuando fui a Bolivia, no me sé los nombres, pero recuerdo que dije, este pinche Juan Carlos, a ver cuándo me vuelve a enviar porque me gustó ahí comer. Y luego, no me acuerdo si es Leia o no, mí, que luego ponen fotos en sus Facebook de comidas y de repente dijo, ah, malditas, están haciendo que me dé hambre. Va. Ah, mira, aquí está diciendo Gastón, llegué a Cochabamba a dar capacitación a otra empresa. Ah, eso es, entonces no fui a Santa Cruz, fui a Cochabamba. Y sí, ahorita que veo que dice PCM, es correcto, la empresa se llama PCM.